No es lo que estás pensando, dijo la señora, y la frase se quedó suspendida en la madera fría del umbral, mientras la luz de la lámpara cortaba la oscuridad del corredor. La voz de Margarida no alcanzó a convencer a nadie. Fue apenas un intento falaz de poner orden en un instante en el que las certezas se desgajaban. Una mano aferró el marco de la puerta, los nudillos blancos. Del otro lado, el brillo de los ojos del coronel era un hierro que no prometía misericordia. En la estancia, un pañuelo olvidado, una página de música doblada, el perfume tenue que no pertenecía al aire acostumbrado de la casa grande. Fuera del cuarto, en la sombra larga de la alameda, las figuras de la senzala contuvieron el aliento como quien guarda un secreto por miedo a que hable por sí mismo. Retrocedamos entonces al tiempo en que esa negación aún podía sostenerse como una posibilidad. Año de 1847, Facenda Santa Eulalia, en el valle que olía a café y a luna. La hacienda se desplegaba sobre laderas de tierra roja, una mole de paredes encaladas y tejas, con corredores que guardaban más celo que un convento. Al frente, el aljibe y la alameda de tipuanas que crujían cuando soplaba viento. A un costado, las casas bajas de la senzala, donde vivían hombres y mujeres destinados a la tarea de transformar sudor en fortuna ajena. Se contaban por decenas los nombres que habitaban los galpones. Batuque, que tenía una memoria larga como la ría, y el gesto de quien ha visto muchas lunas. Catarina, que cosía los vestidos de la señora y conocía el tamaño exacto de su tristeza. Geraldo, que barría los corredores y con la mirada copiaba los trazos de los silencios ajenos. Joana, que cantaba en las noches de plantío. Masu, que cuidaba de los animales como si fueran los únicos que no pudieran traicionarlo. Eran voces que a veces se confundían con el viento, y otras veces se clavaban en la madera. Testigos callados de lo que la casa grande no admitía discutir en voz alta. En el centro de la trama, Coronel Álvaro Montenegro, empequeñecido por su orgullo, creía que la hacienda era una extensión de su propia voluntad. Hombre de 40 y tantos, de bigote recortado y ojos grises, había heredado tierras y rencores. Su autoridad no necesitaba justificarse. Se fundaba en las cuentas, en las marcas en la piel de los que cuidaba, y en un código de honor que él mismo escribía con dureza. Los criados hablaban de sus ausencias y regresos con el respeto de quien enumera los elementos del peligro. No solía levantar la voz en público, su violencia era ceremonial, medida y eficaz, diseñada para que nadie olvidara su lugar. Margarida Montenegro era otra cosa, extranjera de semblante no exótico, sino herido. Casada por conveniencia desde que tenía 18 años, había llegado a Santa Eulalia con un vestido blanco y libros escondidos en el baúl. La mayor parte del tiempo la hallaban contemplando la ventana del salón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si esperara que las páginas de sus novelas se derramaran en la vida real. Los retratos familiares la mostraban bella y tranquila, pero la verdad escrita en la quietud de su cuerpo era la de una mujer prisionera de los modales que la ataban. Anfitriona perfecta en la mesa, mirada que no pide, sonrisa que no reclama. La llegada de Francisco Sebastián de Acevedo, que todos llamaban Barón Sebastián por costumbre de su título y por la arrogancia con que se movía, fue un soplo de ciudad en aquel valle. Hábil en el habla y de apariencia europea, traía consigo novedades de la costa. Tejidos, partituras, un pasado de salones y viajes. No era un forastero sin cálculo. Sabía lo que despertaba en las miradas. Curiosidad, desconfianza, deseo. Y sobre todo, sabía que la casa grande tenía grietas que la ciudad no conocía, donde una palabra sabia podía plantarse y, con tiempo, echar raíces. Los primeros encuentros entre Margarida y Sebastián fueron escondidos en los pliegues de la cortesía. Un convite en el salón para escuchar un trozo de sonata, una conversación sobre viajeros que hablaban del oriente, una carta que llegó con una pluma de tinta de un azul distinto. Se movían como dos náufragos que se reconocen en la superficie de la conversación. A ella le faltaba una voz segura, y a él le sobraba el ruido del mundo. Lo que entre ambos empezó como curiosidad, se fue tornando en una especie de tregua amable frente a la aridez del matrimonio.
No hubo promesas grandilocuentes. Hubo, más bien, un intercambio de pequeños tesoros. Una partitura que leía los matices de la melancolía. Un papel con una cita que nadie más entendería. Gestos mínimos que, en esa casa donde todo se medía, tomaban la forma de una transgresión. No eran actos públicos. En la sala principal, la mesa permanecía intacta, la porcelana dispuesta según el número exacto de convidados. Pero en la penumbra de la biblioteca, entre lomos de libros que olían a polvo y a aceite de vela, sucedían otros diálogos. Margarida dejaba hablar su curiosidad sobre ciudades que no había visitado. Sebastián hablaba con la distancia del viajero que ha visto demasiadas desgracias como para que sus afectos sean simples poses. Entre ambos, hubo sonrisas que se demoraban, manos que se rozaban en el mismo borde de una hoja. La música que, como una pequeña conspiración, ocupaba el espacio de la intimidad. En la senzala se percibía aquello con la misma certeza con la que se detecta la estación del año. Batuque lo sintió primero. La casa grande tenía un ritmo nuevo, una música que no pertenecía al son cotidiano. Una noche, mientras remendaba redes cerca del aljibe, escuchó la sucesión de notas que venían de la ventana del piano. «No son de aquí», murmuró, más para sí que para alguien. Catarina, que arreglaba la ropa de la señora, notó que un costado del vestido parecía más pulido, como si alguien lo hubiera rozado con manos distintas. Geraldo, barrendero de los corredores, recogió una pequeña hoja de papel con tinta azul y la escondió entre las tablas del suelo. Se pensó que si la guardaría, tal vez cuando otros vinieran, la historia tendría un testigo. Aquellas microobservaciones no fueron actos inocentes. En la senzala se había aprendido que hablar demasiado valía más que una reprimenda. Podía valer la vida. Así que el silencio era un arte de supervivencia. Sin embargo, el silencio no implicaba indiferencia. Los esclavizados convertían en observación lo que el poder convertía en prohibición. Había miradas compartidas en la cocina, manos que acercaban el té en el momento justo, una tela puesta discretamente sobre la mesa para cubrir la partitura cuando pasaba alguien del patio. Pequeños actos que eran a su modo un gesto de complicidad con la posibilidad de que Margarida encontrara un respiro. Sebastián, por su parte, no era un héroe de novela romántica. No buscaba rescatar a nadie de la realidad cruel. Su interés contenía orgullo y cálculo. Había en él la certeza del viajero que cree que todo puede ser conquistado con sutileza y cultura. A veces, conversando con los criados en voz baja, se mostraba más fría que conmovedora. «La señora merece algo más que la costumbre», decía, y en sus palabras había una mezcla de empatía y de vanidad. Nadie en la senzala lo idealizaba. Para ellos, era una pieza más en el escenario, donde las vidas se jugaban con menor margen. Los ausentes del hogar también tenían su parte en la trama. El coronel pasaba largas temporadas viajando a la capital, dejando en manos de mayordomos y administradores la maquinaria de la hacienda. Cuando regresaba, lo hacía con una mirada que leyendo lo que había cambiado. No perdonaba errores, no olvidaba pequeñas insolencias. Padre Estevno, el cura de la parroquia cercana, hacía rondas ceremoniales por la propiedad y su presencia añadía un peso moral que raramente se traducía en misericordia. Su voz podía bendecir la mesa, pero no reparaba las cadenas. Y así, la casa fue acumulando episodios que eran a la vez frágiles y peligrosos. Una tarde, Margarida se permitió abrir la ventana del corredor que daba al jardín, y la luz resaltó las hebras de polvo en el aire como si fueran pequeños cometas. Sebastián se acercó a mirar las flores exóticas que él había enviado con una etiqueta con su nombre. Unas hojas de papel quedaron dispersas luego de una conversación sobre viajeros y puertos lejanos. «La vida es más que costumbres», dijo él en un tono que podría ser lectura o provocación. Ella respondió con algo parecido a una sonrisa que no había practicado antes. En la senzala, Joana vio cómo Catarina, con dedos torpes, guardaba una aguja de coser dentro del dobladillo de un vestido, gesto pequeño de una comunidad que siempre ha sabido proteger su secreto. El tiempo, en Santa Eulalia, no corría limpio. Era más bien un carrusel de repeticiones, y la novedad tenía la cualidad de una grieta que dejaba pasar un viento distinto.
En la casa grande, las horas se regían por el sonido de la campana. Trabajo, comida, oración, sueño. Pero entre los pliegues de ese orden, nacieron encuentros que, por no ser públicos, tenían más peligro. Sebastián insistía en traerle libros. En una de esas entregas, dejó un volumen encuadernado en cuero, con notas en los bordes que hablaban de libertad, como si fuera una idea susceptible de mercadeo. Margarida, que leyó hasta el final de la noche, descubrió palabras que devolvían nombres a sensaciones que no sabía cómo definir. Comprendió que la melancolía no era un defecto, sino una marca de aquello que alguna vez había existido en ella, y que por haber sido enterrado, pedía ser nombrado. No todos los gestos entre ellos fueron discretos. Había miradas que se detenían más de la cuenta, pasos que no volvían por la misma senda. En una tarde húmeda de agosto, Sebastián llevó a Margarida a la orilla de un pequeño lago que había al fondo del jardín. El agua reflejaba la luz como un espejo gastado. Hablaron del mar, de barcos que se alejan y no siempre retornan. ¿Qué harías si pudiera llevártela?, preguntó él con un deje que mezclaba broma con serio propósito. Ella guardó silencio. Decir sí o no iluminaba dos territorios igualmente peligrosos. En la senzala, Masu observó desde la sombra del cañaveral y sintió una punzada de compasión que no se atrevió a convertir en palabra. Al final de la tarde, Sebastián dejó una pequeña cajita de madera en la mesa de Margarida. Dentro, una pluma de escribir con un plumín bien cuidado. «Para que escribas lo que quieras», comentó, y no supo si decía verdad o trampa. Mientras tanto, la casa proyectaba, como siempre, las desigualdades en sus detalles. La cocina tenía fogones constantes, y los criados dormían en colchones apretados. La señora tenía almohadas de plumas y una habitación con cortinas que cerraban el mundo. Esa distancia material fomentaba la distancia emocional. Margarita, que en sus días de juventud había leído sobre revoluciones y viajes, comenzaba a ver su vida como una prisión de seda. A veces, cuando nadie la observaba, caminaba por los corredores con la mano rozando los retratos familiares y hablaba en voz baja como quien invoca a un pasado que no le pertenecía. La rumorología del lugar no necesitó de parlamentos para dispersarse. Los sonidos se convierten en historias cuando la boca humana encuentra en ellos una explicación. Bastó una carta que Sebastián dejó sin cuidado en una mesa del corredor para que Geraldo la encontrara. La hoja con su tinta azul y su letra inclinada decía en pocas líneas que la ciudad era un lugar que no olvida a quienes desean ser otra cosa. Geraldo la escondió entre la paja, y esa paja se convirtió en una evidencia que él miraba cada noche. No la denunció. No la devolvió. La guardó con la secreta esperanza de que alguien más la deshiciera en su propio tiempo. En la senzala, había una comunidad de afectos que se tejía en la clandestinidad. Las mañanas traían con ellas pequeñas humillaciones y días largos, pero también gestos de cuidado. Catarina dejaba en la cocina un plato más de comida, cuando su madre venía desde la casa vecina. Batuque enseñaba canciones antiguas a los más jóvenes, para que no olvidaran el idioma de la resistencia. Joana curaba a los enfermos con hierbas que había aprendido de su tía. Estas acciones no eran heroicas en la visión de la casa grande. Eran la forma en que la gente se sostenía. Y ver a la señora sonreír con cierta liviandad, o recibir regalos, despertaba en ellos tanto envidia como alivio. Si la señora encontrara consuelo, quizá la violencia se atenuaría. Y sin embargo, la experiencia decía que la respuesta del poder era imprevisible. El coronel, cuando regresaba, notaba las cosas que habían cambiado con la precisión de quien auditaba. No se conformaba con que todo volviera a su sitio. Más bien, inspeccionaba. Su mirada se convertía en lente que ampliaba defectos, y sus silencios eran condenas previas a cualquier sentencia. Un día, a su vuelta, encontró la casa con la luz de la tarde bañando el salón de música. La partitura estaba sobre el pupitre, con un pliegue que indicaba una lectura reciente. El coronel cerró la tapa del piano sin tocarlo, y miró la sala como quien mira el mapa de una traición. Nadie habló. El aire se volvió más denso por un instante, como si la casa fuese a contener la respiración hasta que se pronunciara una palabra que marcara el destino.
No era extraño en esos tiempos que las decisiones finales se tomaran en la soledad de la noche. Las palabras que no se dijeron de día se pronunciaban al calor del aguardiente, con la máscara de la verdad. El coronel, en una de esas veladas, se encendió en un silencio que resultaba más amenazante que la ira franca. Padre Estevno pasó por la casa en su visita quinquenal y bendijo los cuartos con su mano, pero su sermón no alcanzó a tocar lo que el orgullo podía convertir en sentencia. La moral pública tenía una doble faz. Defendía la familia ideal mientras toleraba, incluso fomentaba, los mecanismos de control que sostenían la riqueza. En medio de esas tensiones, Sebastián siguió apareciendo como quien no advierte que juega con fuego ajeno. Sus conversaciones con la señora se volvieron más íntimas, pero siempre sin explícitos. Hablaban de libros hasta que la noche los atrapaba. A veces, él le leía pasajes en voz baja y la música reclinaba la cabeza sobre la palabra. Una tarde, Catarina, que lavaba las piezas en la cocina, vio una marca de tinta en el borde de la servilleta de la mesa de la sala. La misma tinta azul de la carta que Geraldo había escondido. Se secó las manos con el delantal y guardó la escena en su memoria como quien guarda una señal para otro día. Las historias de la casa circularon más por silencios que por palabras. Se construyeron en miradas, en gestos, en cuidado discreto. Cuando la señorita Margarita bajaba al jardín y el varón la seguía como un extranjero en su propio país, los ojos de la senzala registraban los pasos con una atención que combinaba miedo y ternura. Ellos sabían que nada bueno suele brotar de una osadía cuando es frente al poder. Aprendieron con el tiempo que la prudencia no es una renuncia, sino un modo de supervivencia. Sin embargo, la vida en Santa Eulalia no era un simple relato de dominio y resistencia. Había instantes de belleza que no simulaban inocencia. Una canción compartida en la chacra, una comida pasada en silencio, el olor de café recién molido que enredaba a todos por igual. Y esas pequeñas gracias eran las que sostenían a quienes vivían pronto a quebrarse. Margarida las necesitaba como quien necesita aire. Cuando le traían la caja con la pluma, ella la tocó con el mismo asombro con que se toca algo que ha pertenecido a otro mundo, y que, sin embargo, ahora llama por tu nombre. Los días se sucedieron en ese compás. Los encuentros se hicieron más risueños y al mismo tiempo más peligrosos. Sebastián dejó de ser un huésped. Se volvió una presencia que llenaba silencios y revelaba ausencias. Margarida, por su parte, ya no era solo la señora perfecta en la mesa. Sus manos, antes inertes, comenzaron a buscar actividades, bordados más libres, leer con insistencia, mirar por la ventana con una atención que antes no existía. Cuando hablaba con la senzala, lo hacía con respeto pero también con una calidez que sorprendía. Los esclavizados, por su parte, veían en esos movimientos señales de que la vida podía abrir un resquicio. Fue en esa tensión acumulada donde se instaló la sensación de que algo iba a romperse. Las ausencias del coronel se hicieron más largas, o quizá fue la impresión que dejaban sobre quienes quedaban. En la plaza del pueblo, los murmullos crecían en volumen. El coronel ha oído cosas, decía uno. La señora está cambiada, decía otro. En el fondo, las versiones siempre quedaban a medio pintar, con sus bordes en tinta borroneada. Pero la potencia de una sospecha, en una casa donde el honor se medía con un filo invisible, era suficiente para encender llamas. Y así, en medio de una tarde en que el aire parecía retener su respiración, Margarida recibió una visita que la dejó pensativa. Una carta de un amigo lejano que hablaba de libres trayectos, de puertos con olores fuertes y de ciudades donde la noche no juzgaba. Ella la leyó en la penumbra de su habitación, y por primera vez en años se permitió imaginar la posibilidad de salir. No era una decisión tomada, era apenas una fisura en la costura de su vida, una idea que escapaba a las definitivas ataduras de la costumbre. En la senzala, mientras tanto, se preparaban los trabajos nocturnos. Batuque afinaba su voz para la jornada de la madrugada. Joana repartía un pedazo de pan. Masu contuvo a un joven que quería indagar demasiado y le hizo una seña. Ellos vivían la vida en capítulos pequeños. Hoy se cose, mañana se reza, pasado será otro día.
Pero aquel día, la atmósfera era distinta. Había un rumor que corría como un animal delgado. Ella se atreve a pensar en otra cosa. Y no lo decía en forma de reproche, sino como una constatación que podía pesar sobre todos. Sebastián y Margarida continuaron su intercambio con la misma cautela que si cada palabra fuera un vidrio fino. Ella le mostró el jardín, y él le habló de la luz en puertos distantes. Le trajo una carta escrita por un poeta que hablaba de la piel como si fuera una geografía. Ella se sonrojó ante la audacia de las metáforas y, por primera vez, no apartó la mirada. Algo cambió en la forma en que respiraba. Esa noche, antes de que la casa cerrara sus persianas, al caer la última luz del crepúsculo, alguien dejó una vela encendida en el umbral de la biblioteca. La llama tembló, proyectando sombras largas sobre el piso pulido. En la senzala, las figuras que se movían parecían más altas por el juego de luces. Bataque, que vigilaba la cocina, se acercó a la ventana y miró hacia la casa grande. Pudo ver la silueta de la señora en la ventana de la biblioteca, y a su lado, la sombra alta de un hombre. No oyó palabras. Solo el roce del papel y el silencio que a veces pesa más que un reproche. Y en ese signo de tregua, de conspiración y peligro, la vida en Santa Eulalia se quedó en ascuas. La noche prometía tanto como amenazaba. Las sillas quedaron vacías en la sala, las servilletas dobladas y los platos limpios. Un perro de la senzala se acercó a olfatear el corredor y volvió a su cuadra sin más. La casa entera parecía una respiración contenida, aguardando que algo decidiera desatarla. Si te interesa la historia, deja un like. Porque la historia no es solo la mirada de quienes mandan, es la memoria de los que miran en silencio. Y en Santa Eulalia, la memoria de la senzala ya empezaba a dibujar rutas de lo que pudiera suceder. Batuque recordó una canción de advertencia que las abuelas cantaban cuando la casa se inclinaba hacia el desastre. Cuando la luna cae baja, vigila la puerta. Catarina puso en su pecho la esperanza de que nada tendría que romperse. Geraldo, que tenía la carta azul escondida entre las tablas, pensó en quemarla. Se detuvo. ¿Desaparecería así la posibilidad de saber? ¿O sería mejor conservarla y ser en algún tiempo testigo? En la casa grande, Margarida cerró el libro que Sebastián le había dejado. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, y sin saber por qué, lo acarició como si fuera un animalito asustado. Luego se levantó, y fue hacia la ventana. Desde allí podía ver la alameda, la silueta de la senzala, y la nube tenue que presagiaba lluvia. Había algo en su pecho que la urgía, y al mismo tiempo la detenía. Era como una doble cuerda, tensión entre el deseo de respirar, y la obligación de no asustar al mundo. Los patrones del poder no suelen anunciar su llegada. A veces vuelven sin aviso, con la cresta alta de la cólera. Esa noche, mientras la casa sostenía su respiración, en la distancia se oyeron pasos de caballo que no eran habituales a esa hora. Un sonido seco. Las cerraduras golpeando el camino de tierra. No todos lo escucharon. Algunos pensaron en el paso de un viaje. Pero en la biblioteca, la mano de Margarida se cerró sobre la madera de la mesa como si quisiera anclarse. Sebastián dejó de tocar la partitura, y miró hacia la puerta con la desconfianza de quien siente que un juego puede volverse lucha. De la senzala vinieron sombras que se alinearon junto a la pared de la cocina. Joana dejó de cantar. Batuque se tapó los oídos con las manos por costumbre de quien sabe que, cuando el poder se acerca, escuchar puede convertirse en peligro. En la casa grande, las cortinas se movieron apenas por el viento, y la lámpara vaciló. Nadie dijo nada. Pero la casa entera, por primera vez en meses, volvió a ser un lugar en el que el pulso del miedo marcaba la pauta. La noche había puesto sobre la mesa una carta que nadie había abierto, y desde el corredor, como un latido, llegaron más pasos. Un hombre con capa pasó junto a la alameda. Su sombra fue la que primero alcanzó la verja. Luego, como un golpe de campana, las cerraduras resonaron más cerca. Margarida sintió que la sangre le subía a la cara.
No supo si por miedo o por la certeza de que su esperanza había sido osada. Sebastián se levantó con la calma de quien prepara una respuesta, no de escape, sino de contención. En la senzala, Geraldo apretó la carta azul contra su pecho. Catarina se inclinó sobre la mesa de trabajo, fingiendo recoger agujas. Batuque encendió en la cocina una brasa para que la luz no delatara sus posiciones. El sonido de las cerraduras cesó frente a la puerta principal. Un silencio breve, como la pausa entre dos notas que presagia la caída. Y entonces, se oyó, en la penumbra, el golpe de una mano sobre la madera. 3 golpes secos que, por tradición, anunciaban la entrada, la interrupción de la rutina, la virtud de quien regresa y exige explicaciones. La casa se contuvo. Margarida se acercó a la puerta de la biblioteca con los dedos aún temblando. No era un regreso esperado para esa hora. En la oscuridad que antecede a la revelación, todo se vuelve preciso. El olor del aceite de la lámpara, la textura de la mesa, el leve temblor de una cortina. Un pensamiento atravesó la mente de cada persona reunida en la casa. No es lo que estás pensando. La frase, repetida por la señora en el umbral de otra noche, ahora resonaba en la madera y en los ojos de quienes la habían escuchado. Pero las palabras, en el momento en que alguien aprieta un marco de puerta con la intención de entrar, tienen menos poder que la presencia del que llega. La cerradura estaba fría cuando la mano que la sostenía se apoyó en el pomo. Y justo entonces, en el instante en que la puerta estaba a punto de ceder, la historia se detuvo como por un respiro colectivo. El corredor quedó en penumbra, la seda del vestido sometida al destino, las manos en la mesa detenidas. La noche, que hasta entonces había sido cómplice, pasó a ser testigo. La casa, por un instante, parecía sostener en su garganta una frase que no se atrevía a pronunciar. ¿Quién pagará el precio de este silencio? Y mientras la puerta comenzaba a abrirse, y los ojos de la senzala se fijaban en la figura que aparecería, todos comprendieron que el mundo de Santa Eulalia no volvería a ser el mismo. La duda, que antes era una corriente subterránea, venía a la superficie como un río que no puede volver a su cauce. La casa grande, con sus mesas y sus retratos, aguardaba la sentencia que las palabras y los gestos iban a imponer. En la cocina, alguien dejó caer una cuchara sin querer. Fue un sonido mínimo, pero suficiente para que la noche se partiera en dos. Y en ese momento, el pomo cede bajo la mano que gira, y la luz entra de golpe sobre la escena que hasta entonces había sido un secreto compartido. La puerta cedió de golpe, y la luz de la lámpara barrida por la entrada del corredor descubrió un cuadro que, en la memoria de quien lo presenció, quedaría pegado como una mancha indeleble. En el centro, Margarida de pie, el vestido desordenado por el apuro, la mano aún apoyada en el borde de la mesa. A su lado, una figura agrisada por la sombra, que se enderezaba con la velocidad de una culpa que quería ocultarse. El coronel, en el umbral, clavó en la escena sus ojos como si fueran alfileres. No preguntó, no escuchó. La casa entera se plegó a su palabra antes de que la palabra hubiera salido. «No es lo que estás pensando», dijo la señora, y la frase fue como una moneda que cayó en un pozo profundo. Rebotó en las paredes, en las vigas, en las bocas que esperaban a salvo, y volvió con un eco que ya no reparaba en la intención de quien la había pronunciado. El príncipe de su propio dominio no necesitó más que esa imagen para hacer su juicio. La figura que se levantaba junto a Margarida no llevaba el porte despreocupado ni el aire de cosmopolita del varón. Estaba encorvada por las labores, tenía las manos ásperas y la ropa oscura que distinguía a los de la senzala. El coronel, sin esperar, avanzó. Sus pasos cortos eran los de quien sabe que el mundo que conoce se derrumba en un segundo. Toda su autoridad buscaba recomponer el mosaico de su honra con la violencia de un acto. Hubo un ruido, un tropiezo, y en la confusión Sebastián, que había creído haberse escondido entre las cortinas, aprovechó la embestida para romper hacia la ventana. No fue más que un destello, un cuerpo que se deslizó por la penumbra y que la noche tragó con la indiferencia de siempre. Nadie vio su huida con claridad. Algunos jurarían después que una sombra alta cruzó el aljibe y se perdió entre los cafetales, pero en aquella hora,
Nadie fue a perseguir una sombra que olía a fuga. La urgencia de la vergüenza dejó que la ausencia de Sebastián se convirtiera en un silencio más dentro del estruendo. El equívoco quedó, sin embargo, plantado como una llama. El coronel vio lo que su idea del mundo le permitió ver. La señora con un esclavo, la transgresión de todas sus reglas, el agravio social, que según su código, exigía un castigo inmediato. No importaron las palabras. La lógica del honor necesitaba una restitución que fuera visible para todos. Su rostro se consumió en una cólera que no precisó mayores argumentos, y en un gesto brusco, apartó la mano de Margarida. Ella cayó hacia atrás, como quien tropieza con su propio destino, y la porcelana tembló sobre la mesa. Los de la senzala se pegaron a las paredes como quienes esperan que el mundo pase sin tocarlos. Batuque apretó los labios, hasta que la sangre de su encía parecía empujar por la tensión. Catarina sintió que su cuerpo se encogía en la caja del delantal. No había nada que pudiera hacer que no fuera empeorar la contienda. Geraldo, que aún tenía la hoja azul escondida entre las tablas, casi la dejó caer de la mano. La convirtió en un talismán de silencio. Masu, que había entrado a la iluminación por curiosidad para llevar una jarra de agua, y que nadie había llamado, levantó las manos en un instinto de protección que fue interpretado como desafío. Fue un gesto, breve y humano, que se transformó en acusación. El coronel no distinguía matices. En su mundo, la intromisión más temida no era la infidelidad en sí. Esa podía ser lavada con duelos o con correcciones privadas, sino el tropiezo con las fronteras que marcaban la jerarquía. Ver a una mujer de su casa involucrada con un hombre que él consideraba propiedad era una afrenta doble, moral y social. La violencia que siguió no fue únicamente contra cuerpos, fue contra la idea de orden que le sostenía. El primer golpe fue para Margarida. Lo dio con la energía del que cree en la limpieza pública del ultraje. No hubo delicadeza en la reprimenda, solo la brutal ejecución de un poder que no tolera matices. Los testigos de la senzala vieron cómo la escena se volvía espectáculo. El coronel empujó a Margarida contra la mesa. Ella no gritó con la fuerza de quien teme por la vida más que por su orgullo. Su voz tembló al decir otra vez la frase que ya sonaba vana. «No es lo que estás pensando», repitió. Él estaba escondido. No es lo que crees». El coronel no la escuchó. Sus ojos, inflamados por la ira, buscaron a quien creyó responsable de la transgresión, y la mirada cayó sobre Masu. En una fracción de segundo, los hechos se deformaron. Masu, que solo había entrado para dejar una jarra y parpadeó sorprendido, fue convertido en actor de una escena ajena. La indignidad del coronel no perdonó la falta que en su mente se había cometido. Cualquier forma de intimidad con alguien de la senzala era para él una mancha que debía ser borrada. Ordenó que se le atase. Mandó sacarlo al patio. El resto fue impulso de jauría, golpes, humillaciones públicas, la consigna de la fuerza que se extrema para marcar la frontera. No describiré el golpe a golpe con la crudeza del espectáculo. No conviene prolongar el dolor con lujo de detalles. Lo que importa, y debe registrarse, es el tenor de la humillación. Masu fue arrastrado, no tanto por el espacio como por la vergüenza que el coronel proyectó sobre su cuerpo. Fue obligado a arrodillarse bajo la mirada de todos. Su espalda recibió muestras del castigo que la casa siempre tuvo guardadas. La vara que corta más que la piel. Corta la dignidad. La senzala contuvo un gemido que sonó como una plegaria rota. Batuque, con la garganta seca, cantó una estrofa antigua que las abuelas decían para cuando el viento trae la maldad, no para alejar la violencia, sino para nombrarla en voz alta, para que la ofensa tuviera un nombre que podría guardarse después. Mientras tanto, al otro lado de la escena, Margarida fue sometida a una degradación distinta, más líquida: el silencio. El coronel la miró como a un objeto al que había que volver a inscribir en el orden. Le arrancó las letras de aquel libro que tenía entre las manos. Rompió la pluma que le habían regalado. No hubo palabras para la nueva condición. No se trató, en su mente, de reparar una herida de amor, sino de restituir un estatus.
La mujer que había tenido la osadía de buscar aire en el extranjero de la conversación debía ahora ser llevada a la nada. Ordenó que la encerraran en la habitación más pequeña de la casa, una pieza sin más luz que la que se filtraba por una rendija, sin más compañía que el crujir de la madera. Le imponer el encierro era hacerla desaparecer sin ruido. Los criados hicieron lo que debían según la palabra del dueño. Cumplieron. Algunos con la cabeza baja, otros con la mirada que intenta no ver lo que no puede cambiar. Catarina colocó una mano sobre la puerta cuando Margarida fue conducida. Fue una caricia furtiva que nadie vería pero que quedaría marcada en ambas pieles. Joana, que alguna vez había cantado al amor de los marinos para aliviar la pena de los jornales, dejó un pan en la mesa pequeña de la habitación de la señora. Lo puso sin ruido, con el gesto repetido que pretendía ser un acto de humanidad. Fue un rescoldo de cuidado en un mundo que lo prohíbe. En la senzala, después de la tormenta, las cosas volvieron a su ritmo, pero con una diferencia. El aire estaba cargado de un conocimiento nuevo. La violencia había desnudado los límites del poder, y por eso, la memoria se hizo más viva. Batuque, con manos que aún olían a café, subió a la techumbre y grabó en una tablilla la fecha del día, no como un registro oficial, sino como una marca íntima para quien vendría después. 23 de agosto, rasguñó con una punta. Sabía que aunque nadie viniera a leerlo, la marca existiría para sostener una verdad. Geraldo, con los dedos temblando, recuperó la hoja azul que había escondido. La guardó en el pliegue de su camisa como si fuera una reliquia. Alguien debía recordar. Sebastián gobernó su fuga con la mesura que siempre había mostrado, sin heroísmos, con la frialdad del hombre que pone su supervivencia antes que el riesgo de una causa donde él no está dispuesto a sacrificarse. Cruzó la puerta trasera, se deslizó por el sendero entre cafetos, dio un salto por la cerca que separaba la propiedad, y corrió hacia la noche con la ligereza del que sabe que puede perder todo menos su cuerpo. Nadie lo persiguió con rabia ciega. La urgencia del coronel era más doméstica que judicial. Pero aunque huyó, no escapó del relato. Su presencia quedó como una sombra que después muchos mencionarían para intentar explicar por qué la señora había respirado de otra manera. Para algunos, fue un libertino que aprovechó el momento. Para otros, un forastero cuyo gesto había sido indiscreto. En cualquier caso, su ausencia dejó una costura abierta que el tiempo no cerraría fácilmente. La consecuencia social fue rápida y punzante. El pueblo entero, en pocas horas, supo lo que en la casa se había vivido. La noticia se desparramó con la eficacia de una tormenta. La iglesia murmuró, la plaza murmuró. Padre Estevno llegó al filo del mediodía, y con su hábito cuidado por la costumbre más que por el arrepentimiento, reunió al coronel en la sala principal. Sus palabras, medidas, no consolaron a nadie. Bendiciones que no cubrían la vergüenza. Una liturgia que legitima el orden en tanto que se restituya la apariencia. La moral pública, que tantas veces ha sido coartada del poder, alzó una voz que más parecía limpieza que justicia. Se aconsejó el aislamiento de la mujer, la restauración del honor por vías discretas. Nadie mencionó la posibilidad de una investigación o de una reparación para quienes habían sufrido. La casa comenzó a descomponerse desde adentro. El coronel se cerró en la soledad de la borrachera y en el hábito de humillar, como si sostener su dominio fuera la única medicina para el agravio. Sus noches se llenaron de aguardiente y lamentos que no encontraban lengua prudente. A veces, su mano, que había dictado órdenes y repartido castigos, temblaba cuando sostenía la copa. Encontró en la bebida la compañía que le devolvía recuerdos de juventud, y a la vez, aumentaba su crueldad. Ordenó la venta de algunos de los más rebeldes de la senzala como medida ejemplar. Un mensaje que decía, sin muchas palabras, que el orden volvería si el dolor se repartía. La venta de los esclavizados fue un episodio con su propio tono de tragedia. Familias separadas, nombres convertidos en papeles de propiedad, abrazos cortados por la lógica mercantil que considera a la gente como capital. Batuque vio salir a su sobrino en un carrete con una soga en la cintura. Joana se quedó con las manos vacías y el canto interrumpido. Masu,
Después de su castigo, fue llamado por el escribano. Le pusieron una marca de destinación. En la plaza, donde el pueblo miraba con ojos curiosos y a la vez empáticos, hubo quien guardó la mirada por vergüenza, y quien la guardó por miedo. La dispersión fue lenta en sus efectos, pero rápida en su justicia. La casa perdía su maquinaria humana, y con ella la poca resistencia que un día había tenido. En el cuarto oscuro, Margarida envejecía a pasos acelerados. El encierro era una enfermedad que, más que consumir la carne, corroía la memoria. Le prohibieron escribir, le retiraron los libros, la dejaron en una celda de luz menguada donde la noche se convertía en una presencia que le hablaba todo el tiempo. Al principio, se sentó a la ventana y miró el jardín como quien se esfuerza por reconocer una patria por su olor. Luego, las manos que antes buscaban bordar se volvieron flácidas. La pluma que le había regalado Sebastián, rota por orden del coronel, fue reemplazada por una escasez de aire que ya no pedía palabras. Días se convirtieron en nombres que ella guardaba como cuentas de un rosario maltratado. Los esclavizados, pese a las medidas, intentaron formas pequeñas de resistencia. Catarina comenzó a deslizar por las rendijas migas y un sorbo de agua a la puerta donde su señora estaba encerrada. Eran actos minúsculos que no transformaban la condición, pero la matizaban. Joana, que había cantado antes para los menos y los más, tejió una canción nueva que hablaba de una mujer que guarda un mapa dentro del corazón. La cantó por las noches en voz baja, para que la melodía llegara hasta los oídos más cercanos y sostuviera a la prisionera con el rumor de la vida. Batuque, en la oscuridad de su choza, recitó con voz quedada la cronología de ese día para los niños, como quien enseña una lección que la historia oficial no nombrará. Estos gestos no fueron grandes, no derrocaron al coronel ni detuvieron la venta de los hermanos y hermanas, pero fueron lo que quedaba, una resistencia de la memoria. El destino de Sebastián fue el de los hombres que huyen sin reparar en la sangre que dejaron. Llegó a la ciudad de costas, cambió de nombre en algún hotel junto al puerto, y desapareció de la vida de la hacienda, con la discreción del que sabe dar la espalda a la culpa. Años después, las cartas que dejó circular hablarían de viajes y de negocios, pero nadie volvió a oír su nombre con la ternura de antes. Algunos habitantes del valle lo señalaron con desprecio, otros con alivio. Su figura, para Margarida, fue un recuerdo agridulce. La primera puerta que le mostró aire, la mano que le dio una pluma, y la misma que no se atrevió a quedarse. Qué pequeño, qué frágil, la vanidad humana. Pensaron en la senzala, como si el juicio que pesa sobre un forastero fuese la prueba de que el peso del mundo se había desplazado un poco. Con el tiempo la economía de la hacienda se volvió más pesada. El coronel, arrastrado por su noche, cometió errores de administración que la gente del pueblo no tardó en notar. Los compradores, atento a las deudas, observaron la caída como quien espera que el árbol enfermo entregue su fruto. Vendió parcelas, sacrificó deudas, entregó nombres de quienes serían subastados. La venta fue una herida abierta. Masu fue trasladado a otro dueño. Batuque vio partir a su sobrino. Joana fue dada a una casa de labranza más lejana. La senzala se deshilachó. La casa grande, con menos manos para mantenerla, comenzó a mostrar grietas. No obstante, el coronel creyó que el orgullo y el temor le bastarían para sostener lo que quedaba. Su poder, sin embargo, ya no imponía el respeto absoluto que había conocido. Margarida, después de meses de encierro, enfermó. Fue como si la ausencia de luz hubiera injertado una enfermedad lenta en su cuerpo. Pérdida de apetito, ojos hundidos, un temblor que no era de frío. Padre Estebno, en los pocos encuentros que tuvo con ella, habló de arrepentimiento y de oración. Le propuso la opción de un convento, que según él, sería un lugar de reparación. La proposición tuvo más voz de sanción que de piedad. Enviar a la mujer a una celda religiosa era una forma eficaz de neutralizar su figura pública. Las autoridades del valle aceptaron la solución con la misma rapidez con que un pueblo acepta un veredicto que no le exige coraje. Margarida fue trasladada. La casa que la recluyó se llamaba San Miguel, y sus paredes olían a ritos y a pan cocido. Allí,
La señora que antes leía novelas y soñaba puertos, pasó los últimos meses entre rezos que a veces no correspondían con fe, sino con el hábito de nombrar un consuelo que no llega. No hubo una muerte espectacular. Fue lenta, íntima, como un apagado gradual de velas. Murió una madrugada en la que la lluvia golpeaba con un ritmo paciente los tejados. Johanna, que de lejos aún seguía su canto de memoria, dijo que las noches posteriores susurraban una canción nueva. Una que no pedía justicia sino recordación. El coronel bebió hasta el punto en que su voz quedó quebrada. Su orgullo, corroído por la soledad y las pérdidas que él mismo había provocado, terminó por quebradiza su figura. Algunos, con malicia, contaron que murió en la casa que había desmantelado, que la misma madera que oyó sus órdenes fue testigo de su final. Otros callaron. Lo cierto es que Santa Eulalia quedó huérfana de su señor, pero no de sus heridas. La dispersión de los esclavizados, esa fractura que parte familias como si fueran vasijas, dejó huellas que el tiempo no borró. Batuque se marchó hacia otro valle, llevando consigo la letra inoxidable que había grabado en su tabla. Generaldo, con la hoja azul todavía en su pecho, cruzó la sierra en busca de un lugar donde contar la historia sin que lo vendieran por una deuda. Catarina no dejó de coser. En cada puntada, como quien escribe una novela por tramos, dejó versos que otros después leían con la discreción de quien escucha a escondidas. Johanna llegó a un pueblo donde el canto que aprendió en la senzala se mezcló con ritmos nuevos. Allí educó a unos niños que olvidarían la precisión del latigazo, pero recordarían la melodía de las manos. Los nombres se dispersaron, pero la memoria, como un río subterráneo, siguió corriendo. Con los años, la hacienda cambió de dueño. Un comerciante, que acumuló los papeles de la deuda, compró Santa Eulalia y la transformó. Vendió parcelas, demolió algunos corredores y puso en venta lo que quedaba de la cadreía. La casa grande, que antes se imponía con su fachada blanqueada, quedó con las ventanas rotas y la teja descuidada. Para los pocos que quedaron, la gente del pueblo, era un monumento que hablaba de tiempos que no debían repetirse, pero la mesa, aunque ya no fuese céntrica, seguía recordando la porcelana y los festines que alguna vez legitimaron el poder. Esa imagen, por más cobija que el tiempo ponga, nunca pudo ocultar la sangre que la sostuvo. La memoria popular transformó la tragedia en varias versiones. Un mito de advertencia para los jóvenes, una fábula triste contada en las noches, o una nota discursiva que se susurra en las plazas cuando alguien intenta justificar el abuso del poder. En la senzala, sin embargo, la historia se mantuvo con la precisión de quien registra para no olvidar. Batuque continuó cantando la fecha de aquel día. Geraldo, con la hoja azul que nunca tuvo valor de mercado, la convirtió en testimonio que guardó para quien viniera después. Los actos de bondad, discretos y pequeños, fueron los que posibilitaron que la memoria no muriera con la dispersión. Años más tarde, un grupo de muchachos que recogían leña en la orilla de la antigua Alameda, encontraron una tablilla clavada en la techumbre de un cobertizo. La letra, tallada por manos viejas, decía algo corto, como lo son las verdades que no buscan consuelo sino verdad. Aquí cantaron y callaron. 23 de agosto. Lo llevaron a la plaza y lo dejaron sobre la mesa del mercado, como un testimonio sin grandes ambiciones. Algunos lo leyeron y se encogieron de hombros. Otros se arrepintieron de no haber escuchado a sus abuelos antes. Esa tablilla viajó, con humildad, por manos que la respetaron, hasta que llegó a las manos de una mujer que se dedicaría a coleccionar historias de la región. En la memoria escrita que alguien más tarde juntó en un cuaderno, apareció la frase que una vez se dijo en el umbral, pronunciada con la intención de defensa y convertida en sentencia. «No es lo que estás pensando», dijo la señora cuando el coronel la encontró con el esclavo. La repetición de la frase, en la boca de muchos, se fue transformando. A veces sonó a negación, a veces a ironía trágica. Para los que habían sufrido, la frase resultó insuficiente. Para quienes miraban desde lejos, fue una lección de lo que la apariencia puede destrozar. Al final de la historia, nadie resultó verdaderamente vencedor. El coronel perdió la hacienda de la que creía ser dueño.
Se apagó su voz en la soledad de los pecados, que se multiplican cuando nadie los confronta con leyes justas. Margarida pagó con su cordura la osadía de buscar aire. Murió lejos quizá de la pasión que creyó encontrar, pero envuelta en la ternura clandestina de algunas manos que la cuidaron en silencio. Sebastián desapareció en la ciudad como tantos hombres que huyen de la responsabilidad. Los esclavizados perdieron hogares, familias y nombres, pero sostuvieron la memoria con pequeños actos que, con el tiempo, se convirtieron en historia contada para no callar. Cuando se habla de Santa Eulalia hoy, la voz que surge no es la del poder, sino la de quienes miraron y nunca tuvieron voz pública. Las canciones de Batuque, los silencios de Catarina, los registros de Geraldo. Ellos enseñan que la historia no se reduce a quien manda. Se sostiene en los detalles que la grandeza oculta y que la gente pequeña guarda. La casa puede caer en ruinas, las risas de los salones pueden evaporarse, pero las marcas que dejaron las vidas siguen en la madera, en las lunas de agosto, en la canción que Joana enseñó a sus nietos. No busco aquí una venganza divina, ni un cierre moral que calme la conciencia. Hay cosas que simplemente sucedieron y que el tiempo solo puede recordar. Quien escucha esta historia, que la comparta con alguien que valore la memoria. Porque recordar no es acusar por siempre, sino honrar a quienes fueron tratados como sombras y darles voz para que la historia no quite su nombre. Que el eco de aquella frase sirva, al menos, para que ninguno olvide cómo, con una palabra, se puede tanto negar como condenar la verdad. Comparte esta historia si crees que la memoria merece ser escuchada.